Sergio, querido, vamos a la República Argentina, vamos a hablar con uno de los dirigentes de la Unión Industrial de una de las provincias, como es Entre Ríos, es el presidente de la UIR, Leandro Garciandía, es quien hoy está presidiendo esta unión, y estoy leyendo un título que dice: creció la pobreza y se estancó el empleo en Entre Ríos. La Unión Industrial de Entre Ríos alertó que el empleo industrial es clave para revertir los indicadores de la pobreza en la Argentina. En su último informe, la Unión Industrial Argentina, ya esto en el orden nacional, informó que en febrero la actividad industrial tuvo una caída interanual del menos 5,2% y de un mes a otro, este último mes, un 0,8%. Se trató de una caída luego del buen desempeño de los meses anteriores, asociado a factores como paradas de plantas, vacaciones y una mejor base de comparación. A ver, Leandro, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Aquí Sergio Einich y Horacio Mogle le saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio, Horacio, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Porque teóricamente la economía venía rebotando un poquito hacia arriba y este último año picó hacia abajo. ¿Cuáles son los motivos que ustedes analizan que producen, ¿no es cierto?, esta caída interanual? Bueno, la economía, por lo menos de lo que podemos hablar desde la parte industrial, como todos sabemos, hace un año, prácticamente un año, quedamos parados a cero, prácticamente el grueso de la industria quedó parado a cero, excepto lo que fue declarado esencial, que tiene que ver con todo lo que es la industria de la alimentación, la industria farmacéutica, y todas las industrias complementarias de estas que digamos que están dentro de la cadena de valor. La realidad es que tuvimos un primer semestre del año pasado muy difícil y un segundo semestre que, afortunadamente, por el perfil de industrial de Entre Ríos, que básicamente es gran parte de su economía, más del 50%, tiene que ver con la industria de la alimentación. Digamos que en Entre Ríos prácticamente, si uno mira los números, la industria se vio afectada, no tanto como otras provincias, pero claramente se vio afectada, y sobre todo sectores que no han podido ser declarados esenciales sufrieron muchísimo. Lo que estamos viendo ahora es un segundo semestre que fue mucho más activo que el primero, por supuesto. ¿Y cuáles son los sectores de la cadena alimenticia que no se declararon esenciales por los cuales tuvieron que parar? En general lo que fue la industria de la alimentación fue toda, ¿eh? Yo me refería a otras industrias que no tienen que ver en relación directa con la alimentación. Tales Por ejemplo, como... metalmecánica en algunos casos, Ajá, o algunas otras que fueron entrando posteriormente, como que son las industrias relacionadas a la construcción, correcto, la industria del mueble, por ejemplo, correcto. que tuvo un segundo semestre, te diría, muy bueno. Habría que remontarse varios años atrás para ver los niveles de venta del segundo semestre, pero que ahora, bueno, empezaron con algunas dificultades. Entonces te decía, ahora estos meses digamos, de este año, la cosa estuvo un poco más difícil. En primer lugar, porque tenemos una incertidumbre muy grande de qué es lo que va a pasar. En segundo lugar, porque ustedes lo habrán visto y notado cómo se ha acelerado la inflación. Ya se empezó a ver en el segundo semestre y se aceleró mucho en estos primeros meses del año. Incluso ya para abril se están estimando valores muy por encima de lo que estaban planificados. Y también, en el caso particular de la industria, estamos teniendo aumentos muy fuertes de lo que es la energía, aquellas empresas que contratan arriba de 300 kilowatts del orden del 70%, Wow. y lo que es gas, lo que es la compra en boca de pozo, está en el orden del cerca del 300% de lo que se está pagando. Hay que decir ahí las cosas como son, hay un cambio también, ustedes saben que siempre la tarifa en invierno es más alta en el gas que en los meses estivales, pero también hubo una renegociación de contratos que incrementaron muchísimo los valores. Así que, sumado a eso, un dólar oficial con el que se rige el comercio, que también todos los meses tiene un 2, un 3% de aumento, y hoy gran parte de los insumos de la industria tienen que ver están dolarizados. Y también paritarias, siempre marzo, abril son meses de paritarias, donde estamos cerrando, dependiendo de los gremios, entre el 15 y el 20% para este primer escalón para los próximos meses previos a las elecciones. Entonces todo eso hace un cóctel que ahora en abril y mayo tengamos aumentos de costos industriales muy fuertes,
que en un mercado que está complicado, que no resiste más con un poder adquisitivo que está muy alicaído. Entonces la realidad de la industria se hace muy compleja porque si bien en general hay volúmenes que no son malos, son volúmenes, digamos, razonables, pero esta complejidad o la imposibilidad de estos aumentos de costos que tenemos y la imposibilidad de trasladarlos al mercado hacen que, en definitiva, se torne bastante dificultoso el operatorio industrial. Me retrotraigo 2 años atrás y las tasas dispuestas por el Banco Central eran inviables para la industria, y estamos hablando de marzo del 2019. En ese momento estábamos en el purgatorio. Hoy, ¿dónde estamos? ¿En el infierno? Cada vez más es como que seguimos cayendo y no estamos viendo el horizonte. Es decir, estamos empezando los meses de mayor frío, en donde la circulación del COVID es cada vez mayor, o va a ser cada vez mayor, y la incertidumbre que tenemos de cara hacia el futuro es muy grande, porque más allá de las decisiones económicas que se tomen, la realidad es que hay una pandemia que va a marcar un poco el ritmo de la sociedad. Del año pasado aprendimos que cerrarnos 100% como estuvimos prácticamente gran parte del año pasado no sirvió, y lo que uno ve ahora, peleas entre políticos que no se ponen de acuerdo en cómo llevar adelante esta pandemia. Sinceramente da mucha inseguridad desde lo social como habitantes de nuestro país que tengamos que pasar por eso, pero también genera una imprevisibilidad muy grande en términos económicos, es decir, ¿cuál va a ser la evolución del mercado? Porque en el informe ese que planteaba al inicio, se ven claramente dónde estamos parados, particularmente como provincia. Es una de las provincias más pobres del país, con los tristes récords de tener las ciudades prácticamente... ¿Cómo puede ser una de las provincias más pobres del país cuando me lo decía un mendocino, cuando más del 80% de su territorio geográfico es no solamente sembrable, pujante, tirás una semilla y te crece cualquier cosa? Me dice un mendocino que nosotros, que estemos en el medio del desierto, estemos peleando productivamente, ver qué manera le damos vuelta para salir adelante. Ustedes que son entrerrianos, que todo florece, todo crece, todo es verde, excepto un pequeño segmento de Entre Ríos, ¿cómo puede ser que ustedes sean una de las provincias que estén en el medio del medio para abajo? Déjame agregarte, nosotros tenemos una planta ahora en San Juan, y San Juan es una realidad muy parecida a la de Mendoza. Mendoza está mejor, pero San Juan sigue de cerca. La verdad que es un poco inexplicable, porque además sumale a eso la situación geográfica, ¿no? Acá mismo, cruzando un río, tenés una provincia que es pujante, y un poquito más allá está Córdoba, y más al sur está Buenos Aires. Entonces, es imposible, la verdad que es muy difícil de explicar por qué Entre Ríos está como está. ¿Qué ha pasado en Paraná los últimos 15 o 20 años y qué ha pasado en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, los últimos 15 años? Lo único que nos separa es un río. Entonces, evidentemente algo estamos haciendo mal como los entrerrianos, que nos estamos despegando del tren de las provincias que son mucho más pujantes que nosotros. Y en ese sentido, a ver, nosotros hemos planteado ya muchas veces al gobierno provincial la asimetría que tenemos. ¿Cómo hacemos para que Entre Ríos sea un lugar atractivo para que alguien invierta? Alguien que no sea de Entre Ríos. Ustedes saben, el entrerriano está acá, nació acá, puso su fábrica acá, va a seguir estando acá. Pero una de las grandes déficits que tiene nuestra provincia es que no hay empresas, o hay muy pocas empresas por fuera de la provincia de Entre Ríos que inviertan aquí. Y alguna de las cosas que tienen que ver es, por ejemplo, tenemos una asimetría muy grande entre las tasas que cobran los municipios. Vos te vas a Santa Fe, una tasa de profilaxis y higiene para una industria es del orden depende la ciudad, pero del 0,4 al 0,5%. Acá en Paraná estamos prácticamente en el 1,5%, y si te vas a algunas ciudades del interior del país, como puede ser Concordia, estás en el 1,6%. Entonces, estamos hablando sobre la inversión, sobre la facturación bruta. Eso por darte algún ejemplo. Otro ejemplo, pues infraestructuras, caminos, la posibilidad de servicio, de red, o en este momento de conectividad. Es decir, ¿cómo hacemos para trabajar en conjunto de manera de lograr que seamos una opción
para algún inversor por fuera de la provincia. Y las veces que ustedes se reúnen con gobiernos, con municipios, con Nación, a través de la UIA, se plantean esas mesas de trabajo y después se diluyen. Se plantean estos temas, hemos presentado también trabajos de proyectos, también hemos hecho un trabajo con la Unión Industrial de Argentina respecto a cómo poder industrializar, con una cantidad de medidas que habría que tomar. Lo hemos adaptado a la provincia de Entre Ríos, lo hemos presentado. Hay que reconocer también que todos estos trabajos lo hemos planteado por allá primeros meses del 2020. Entonces, vino la pandemia y imagino que de alguna manera ha ralentizado todo esto. Pero la realidad que uno ve es que hasta que no tengamos, si no cambiamos nuestra cabeza y dejemos de salir con este tema del Estado presente, todo este discurso que lo único que hace que es un Estado que es deficitario en cuanto a servicios que tenga que prestar a la sociedad, es muy malo directamente, es muy mala la educación, es muy mala la salud, es muy mala la seguridad en muchos ámbitos. Entonces tenemos que replantearnos absolutamente todo, cuál es el rol del Estado, que el rol del Estado tiene que ser un rol inteligente, un rol facilitador de inversiones, claro, facilitador de gente que quiera emprender, que la estimule, y no un Estado que cuando empezás a levantar la cabeza desde lo económico te mira y te pone en contra de los pobres y encima te cobra más impuestos. Entonces así no funcionan las cosas. Cuando hay un sector que empieza a funcionar dentro de la economía, hay que alentarlo, hay que apoyarlo, hay que ver cómo hacemos para que crezca, se desarrolle y genere más fuentes de trabajo, y no atacarlo porque como le va bien, y siempre pensando en la coyuntura y no pensando en la vista puesta en el mediano o largo plazo, entonces tomamos todas decisiones coyunturales que pueden ser justificadas, porque cuando te hablan de pobreza y de gente que no come, ¿qué vas a hacer? Es así, hay que ayudar y hay que colaborar, pero no todo tiene que ser eso. Tenemos que tener una mirada de un Estado que sea más inteligente, porque hasta ahora lo que hemos tenido es, si vos mirás los empleos en la provincia de Entre Ríos del sector privado, en los últimos 10 años cayeron 10%. 10% cayeron los empleos privados. El empleo estatal, imagínate, y creció. Entonces, no es la forma. Nosotros creció y a 2 mangos con 50. Bueno, ese es el otro problema. Si vos analizás las cifras de pobreza de Entre Ríos, y lo decimos en nuestro informe, que es lo que nos preocupa, porque claramente hay una involución. Entre Ríos hace 10 años atrás tenía abajo del 30% de pobreza. Hoy está en el 42%, como en la media nacional. Concordia, ni hablar, está en el 50% de pobreza. Digo por y Paraná lo mismo, Paraná está en el orden del 42%, o sea, las dos ciudades más grandes de la provincia, que deberían tener claramente una política de desarrollo del sector privado. Entonces el Estado al final se transformó en un gran generador de empleo de baja calidad, de muy mala remuneración, en donde todo el mundo está disconforme. Bien. Leandro, agradecemos este contacto. Y si nos están llevando para otro modelo, pregunto, ¿no? Bueno, gracias. Siempre digo, nosotros los industriales tenemos un problema que siempre miramos con un optimismo, te diría a veces, de fuera de lugar. Bueno, yo soy, en lo personal, soy optimista de que tenemos todo para que las cosas anden bien. No, eso no cabe la menor duda. Lejos de dejar un mensaje desalentador, o sea, yo creo que tomar conciencia de dónde estamos parados, de todo lo que hemos hecho hasta ahora, que nos ha conducido a esta realidad, deberíamos hacer un balance y de una vez por todas nuestras fuerzas políticas, hablo de todos los partidos políticos, absolutamente todo el mundo, son momentos de juntarse y de hacer una estrategia común y definir un norte que lo construyamos y se proyecte durante muchos años por delante. Y dejar de estas peleas políticas que lo único que terminan se pelean por espacios de poder y nada más que eso, y el país cada vez se destruye más. Muchas gracias, Leandro. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Leandro Garciandía, entonces presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, con una mirada esperanzadora a pesar de los indicadores que vienen en caída libre. Lo último que hay que perder es el optimismo, obviamente, pero sí. bueno, ante la mirada
por ahí uno se deprime, ¿no? Sí. ¿Pero la faxina es una de las drogas niveladoras o no? Ya venimos, seguimos con más.